¿Se recuerdan que estábamos viendo las modalidades o los tipos de cheques? ¿Sí se recuerdan? ¿Cuáles se recuerdan que estuvimos viendo? A ver quién nos apoya. Vimos el cheque cruzado generalista, el cheque cruzado especial, cheque para abono en cuenta, cheque certificado, cheque con provisión garantizada, cheque de caja y cheque de gerencia. Muy bien. Estuvimos viendo esos tipos de cheque, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era la diferencia entre un cheque de caja y uno de gerencia? Que el de caja lo hacía el cajero general autorizado y el de gerencia el gerente general, ¿verdad? Igualmente autorizado. Sí, más que el cajero general, más que el gerente general, sale de gerencia, ¿verdad? Porque las entidades grandes, por ejemplo, las sociedades bancarias, tienen buena cantidad de gerencias. Y no solo el gerente general puede estar autorizado, sino podemos tener autorizado un gerente financiero, por ejemplo. Y el gerente financiero va a tener esa facultad, ¿verdad? En un momento dado de crear esos tipos de cheque, ¿verdad? Es bien importante que ustedes se recuerden que los cheques especiales, más que todo, son creados como no negociables. Esa es una gran particularidad que tienen los tipos de cheque, porque son cheques especiales, ¿verdad? Y luego de esa particularidad, también hay que recordarse, ahí regresamos a la teoría general de los títulos de crédito, que los títulos de crédito se pueden crear como títulos de crédito al portador, títulos de crédito a la orden de persona determinada, o títulos nominativos, ¿verdad? Para su circulación. Eso es de acuerdo con la liberalidad del creador o librador y la ley de circulación, ¿verdad? Que eso ya lo votamos. Entonces, podemos tener esos tipos o esas modalidades, ¿verdad? Los podemos crear a su vez, especialmente los que tienen esa particularidad de ser tipos de cheque especiales, como títulos nominativos o como títulos a la orden de determinada persona, pero no como títulos al portador. Eso se recuerdan, lo hemos estado diciendo. Además, ustedes ya trabajaron por ahí una actividad el otro día. Encontramos a su vez que otra particularidad que tienen los tipos de cheque es querer resguardar, ¿verdad? Cada uno de ellos querer resguardar al final los tipos de cheque especiales, la garantía, la certificación, si ustedes se recuerdan, de que efectivamente esos cheques van a tener su respaldo dinerario, ¿verdad? Distinto es, por ejemplo, un cheque creado al portador, por ejemplo, que es de la generalidad, o cualquier otro cheque, no obstante que sea creado a favor de persona determinada, pero que no es de los cheques especiales que hemos estado viendo, y entonces vamos a encontrar que efectivamente no van a garantizar, tenemos la duda
Cuando ustedes reciben un cheque que les va a crear X persona, les queda la duda. Imagínense que les tienen un adeudo y se los pagan a través de un cheque. Queda la inquietud. ¿Será que este cheque tiene fondos? Me lo dio fulanito de tal, ¿verdad? Me lo dio Aníbal Giovanni, por ejemplo. Pero le tengo confianza yo a Aníbal Giovanni, a lo mejor no. Entonces me queda la duda. ¿Será que ese cheque tiene fondos? ¿O me lo va a dar Javier, por ejemplo? Ay, pero Javier no ha sido muy confiable, de esa cuenta me debe y no me paga. Ay, ¿será que tiene fondos? Distinta es la particularidad de los cheques especiales, de los tipos de cheque, porque se garantiza la provisión de fondos. Recuerden el cheque con provisión garantizada, ¿verdad? Entonces la provisión de fondos está garantizada. La provisión de fondos está certificada. La provisión de fondos la garantizó la gerencia del banco. Entonces sí tiene fondos, ¿verdad? La provisión de fondos la garantiza caja del banco. Y entonces el banco, solo para su constitución, tiene millones, ¿verdad? De millones de quetzales. Entonces sí tiene provisión ese cheque, ¿verdad? Distinto es el tipo de cheque que es cruzado, que ese fue de los primeros que vimos, que a qué se refiere, ¿verdad? Entonces, si lo van a negociar entre bancos, lo más seguro es que tenga fondos. Y recuérdense, no es negociable. Entonces, eso también da la garantía. Entonces, a eso se refieren esos tipos de cheque. Dijimos que tenemos con provisión garantizada, tenemos para bono en cuenta, tenemos certificado, tenemos de caja. Ahí mismo vamos a encontrar la fundamentación de que tenemos de gerencia, ¿se recuerdan? Y así podemos ir agotando todas las modalidades del cheque. Encontramos a su vez que tenemos los cheques de viajero. En los cheques de viajero, que es otro tipo de cheques, que es otra modalidad, nos especifica su nombre. ¿Para qué nos van a servir? ¿Qué idea les da la creación de un cheque de viajero? A ver quién nos puede decir. Solo hablar de los cheques de viajero. ¿A qué análisis nos vamos? Así solo con el sentido común que los caracteriza. Tal vez de que se pueden cobrar en otros países porque tienen sucursal. Muy bien, María Fernanda, así es. ¿Qué más podrían decir ustedes de los cheques de viajero? Que son para personas que se van de viaje. Exactamente, su nombre lo indica, ¿verdad? ¿Para qué me van a servir esos cheques de viajero? Para viajar. O sea, ¿de qué color es el caballo blanco de don Pedro de Alvarado, verdad? Es lo mismo. Entonces, los cheques de viajero, ¿a quién les sirven? A los viajeros. ¿Para qué les sirven? Para viajar. ¿Quién los crea? ¿Los crea el viajero? No. Ya dijo María Fernanda, sirven para ir al extranjero porque allá hay sucursales. Más que sucursales, se llaman bancos corresponsales. Son corresponsalías que tienen los bancos de aquí con bancos extranjeros, o sea, relaciones de correspondencia, ¿verdad? Entonces, los bancos corresponsales lo que hacen es lo que dijo María Fernanda, actuar como que fueran sucursales del banco de aquí que creó los cheques de viajero. Los cheques de viajero el banco los crea a propio cargo. ¿Se recuerdan? A propio cargo, a propia orden, a cargo de tercero. Eso lo vimos en teoría general. Entonces, los cheques de viajero, pues van a ser expedidos por el librador. ¿Quién es el librador de los cheques? Pues obviamente va a ser
ese banco que los va a crear para el viajero, ¿sí? Y van a estar creados a propio cargo y van a ser pagaderos en los bancos corresponsales que están en el extranjero. Ahora la pregunta que puede surgir es, ¿se pueden utilizar cheques de viajero en el interior del país? Y la respuesta es sí. Los pueden utilizar. Ustedes van a Panajachel, ustedes van a Chichicastenango, ustedes van a Tikal, ustedes van a... Imagínense, en Tikal usted puede pagar el Camino Real, su estancia en el Camino Real con cheques de viajero. La respuesta es sí. ¿Y qué garantía hay en el cheque de viajero? Que los cheques tienen provisión garantizada por el librador. ¿Quién libra esos cheques? El banco, ¿verdad? Por eso se establecen los cheques de viajero que son expedidos por el librador a propio cargo, a su cargo. ¿Por qué? Porque sus establecimientos o su establecimiento principal o las sucursales, como decía María Fernanda, o las corresponsalías o los bancos corresponsales, que es como se les llama, que tenga el país librador en el extranjero, van a hacer efectivo el pago de esos cheques de viajero. Entonces, así funciona. ¿Por qué se denomina ese cheque de viajero creado a propio cargo? Porque el responsable de hacer efectivo ese pago de los cheques es el banco. ¿El banco quién? El banco librador. Entonces, como es a propio cargo, es librador librado. Librador porque lo crea y librado porque es obligado. Entonces, ahí tenemos el cheque de viajero. Encontramos que van a ser puestos en circulación por el banco, ¿verdad? Por el librador librado. Y las sucursales, pues obviamente, o los corresponsales, pues los hacen circular. ¿Por qué razón? Pongámosle un ejemplo para que ustedes lo entiendan mejor. Ustedes quieren ir, díganme un lugar del extranjero. ¿Qué deseo tienen al viajar? A Machu Picchu. Ah, bueno, usted se quiere ir al Perú. Encontramos entonces, sí, Alex, sí, tiene razón, por ahí está. Encontramos entonces que usted lleva cheques de viajero y se va a ir a Machu Picchu. ¿Será que se puede ir a Machu Picchu con cheques de viajero? La respuesta es sí. ¿Puede ir a Tikal con cheques de viajero? La respuesta es sí. ¿Puede ir a Chichén Itzá o al Tren Maya y todo lo demás en México? La respuesta es sí. Entonces, no crean ustedes que queremos ir a Machu Picchu, pero no se puede porque es Machu Picchu. Pero sí podemos ir a Disney World o a Disneylandia, por ejemplo. No, se puede ir a todos lados, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es bancos corresponsales, ¿verdad? Porque los bancos corresponsales van a hacer lo que el banco librador librado aquí, ¿verdad? Le van a dar circulación al cheque, van a tomar esos cheques de viajero a nombre de Maite Anelis Cruz, por ejemplo, y de regreso se los van a cobrar al banco, porque ellos hicieron efectivo el pago en dólares allá, ¿verdad? Entonces, esa es otra particularidad de los cheques de viajero, que se van a crear, por ahí se las voy a dar, solo termino con esto, que se van a crear, el librador librado los va a crear en moneda extranjera, ¿verdad? Porque en quetzales que no serviría en el extranjero, ¿verdad? Entonces, los va a crear en moneda extranjera. Si ustedes se van al oriente, pues a lo mejor yenes, o van a nivel mundial, pues el dólar, ¿verdad? Que es la moneda dura, se le llama en el derecho mercantil, la moneda comercial. Entonces, aunque digan que las cosas andan mal, sigue siendo la moneda dura.
¿verdad? La moneda comercial. Si no, vean ustedes, por ejemplo, países pequeños se están dolarizando, pelean con Estados Unidos, que es la moneda oficial, pero se están dolarizando. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que tiene peso el dólar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos esa posibilidad. Como el banco allá en el extranjero, por ejemplo, en el Cusco, que fuera Maite Annelise a Machu Picchu, pues va a hacer efectivos sus cheques en el Cusco, que es lo más cercano a Machu Picchu. Entonces, ahí ya lleva sus dólares para Machu Picchu, ¿verdad? Entonces, luego ese banco de San Marcos, por ejemplo, en el Perú, pues va a hacer efectivos sus cobros con el banco corresponsal de aquí. Entiéndase Ban Rural, entiéndase BI, entiéndase cualquier otro banco, ¿verdad? Así funciona. Por ahí están queriendo preguntar. ¿Quién estaba? Solo Romeo. Usted quería preguntar. Felix, no nos vayamos tan lejos, vayamos a Estados Unidos. ¿Por qué, si está provisionado un cheque de viajero, por qué le exigen el número de SWIFT? Si no lo proporciona uno, no se lo pagan, aunque esté provisionado. ¿Me copió? Licenciada, Sí, tiene el su micrófono apagado, licenciado. Licenciada, su micrófono. No le logro escuchar bien su pregunta. Sí, le digo que para no ir tan lejos del Machu Picchu, vamos a Estados Unidos. Vamos con cheques de viajero. Al momento de pagar, máximo si es una cantidad algo grandecita. Al momento de cobrar, le exigen a uno el número de SWIFT, SWIT. Ajá. Y eso lo pagan. Sí, ¿Sí lo pagan o no? sí se lo pagan, sí se lo pagan. Más que todo que usted se identifica. Usted se identifica con su nombre y acredita que es usted más que todo con su pasaporte. Ese es el requisito fundamental. Ya. Ese es el requisito fundamental, pero efectivamente sí hay varias modalidades de acuerdo a los montos que usted decía, don Romeo. Sí. Uno es de que usted lleva, por ejemplo, alguien nos puede por ahí apagar su teléfono, su micrófono. Les decía, tenemos la modalidad, en principio, de que los cheques van a estar creados, van a ser librados por montos que usted solicite. Usualmente se solicitan cheques por $50. Entonces, si usted quiere hacer efectivo un pago más o menos mayor, como usted decía, entonces usted solo hace la sumatoria con determinada cantidad de cheques y se los van a recibir todos para que le hagan la sumatoria que usted quiere hacer efectiva. Por el otro lado, usted puede ingresar a los comercios, no va directamente a los bancos corresponsales, sino usted se va de shopping y entonces usted se va de compras, va a ir y va a hacer sus pagos con esos cheques de viajero, va a traer relojes, va a tener joyería, va a traer, etcétera. Igualmente usted le van a hacer efectivo los cobros y usted hace efectivo el pago. En el caso de Maite, por ejemplo, Annelise que nos decía, yo creo que ya fue, que se va a Machu Picchu, pues los ingresos, por ejemplo, los ingresos ella los puede pagar a través de los cheques de viajero. La respuesta es sí, sí. Y vamos a suponer, vale $30 el viaje en el trencito ese que sube a Machu Picchu, por ejemplo. Entonces, ella paga con los $50 y le dan un cambio de $20.
¿verdad? Entonces, esos $20 ya se lo dan en un billete de $20 o 2 de a 10 o 4 de a 5, etcétera. Pero le dan el equivalente a los $20, ¿verdad? Eso puede ser las dos formas en que funciona. A usted se los cambia el banco, como usted va a cambiar un cheque aquí al banco común, o por el otro lado, usted ingresa a las tiendas, usted ingresa a los museos, usted ingresa a los lugares emblemáticos, por ejemplo, como decía Maite, y ahí le van a hacer el cobro en cheques de viajero, ¿verdad? Ahora vamos a suponer que ella no se va en los caballos, no se va en el tren, sino ella se va en el helicóptero. Ya suben los costos para irse a Machu Picchu, que también hay ese servicio. Bueno, entonces ella hace la sumatoria porque en helicóptero le van a cobrar $150, por ejemplo. Entonces ella pues ya va a pagar, por ejemplo, con 3 cheques de viajero en un monto de $50 cada uno, ¿verdad? Así es como funciona en la realidad. No, Aníbal, son perfectamente seguros porque llevan garantizado. Recuérdese que el librador es el librado, ¿verdad? Entonces el librador los cree a propio cargo. Entonces hay la garantía que tiene fondos y la garantía que un banco corresponsal en Guatemala le va a pagar a un banco corresponsal en Estados Unidos, por ejemplo, o en el Perú, ¿verdad? En este ejemplo que nos ponía Maite. Así funciona. Sí, Alex. Linda, buenas tardes. Primero, una pregunta. Ya cuando uno quiere cobrar el cheque en una sucursal ya en el extranjero, ¿hay algún requisito como extra o como una, como decía usted, una garantía que vaya en el cheque como para identificar ese proceso internacional, por así decirlo? No, fíjese que solo son las pruebas de seguridad, ¿verdad? En principio se va en un papel seguridad, no es en cualquier papel. Y enseguida pruebas de seguridad que le colocan los bancos cada uno a su manera y en las identificaciones que ellos establecen. Pero eso ni usted ni yo, pues ni usted que tan joven tenga 20/20 de visión, uno lo ve, ¿verdad? Si no son no solo ellos que manejan esos códigos. Y luego no hay ningún requisito más que usted como extranjero tenga su pasaporte. Entonces, en lugar del QI, en lugar del DPI, usted presenta su pasaporte, ahí se establece de dónde es, de dónde va y todo lo demás. Y es perfectamente el documento internacional que acredita que usted está viajando por allá de aquí y nada más. Puede, para ponerle ejemplos, no solo de Machu Picchu, les decía, ustedes pueden ir a Tikal, sí, pueden ir a Panajachel, sí, pueden ir a Disney, sí, pueden ir al Louvre, por ejemplo, si van a ir a museos o al Prado, ¿verdad? Estamos hablando de París, estamos hablando de España, entonces perfectamente lo pueden hacer, ¿verdad? Y pagar sus ingresos con esos cheques de viajero. Opera exactamente igual que como los cheques aquí, ¿verdad? Cualquier cheque. Encontramos que esas sucursales, esos bancos corresponsales van a hacer efectivo los pagos si usted va directamente al banco. Pero usted puede ir al lugar de su interés y ahí hacer efectivo los pagos con sus cheques de viajero. Estrictamente se los van a recibir y les decía, les ponía el ejemplo, si usted gasta $30, por ejemplo, si usted ingresa a Disney, hoy por hoy vale como $40 el ingreso. Entonces, todavía le dan 10 de cambio, ¿verdad? Entonces, usted entrega un cheque de viajero, vamos a suponer de $50. Les digo eso porque es la cantidad menor para que usted pueda comprar, pueda entrar, y no es gran cantidad que le van a dar de cambio, ¿verdad? Porque entonces perdería el sentido el cheque. Por ahí le contesto a María Fernanda. Entonces,
encontramos que por eso es cantidades menores, ¿verdad? Porque si usted se compra una hamburguesa en McDonald's, pues si le dan un cheque de viajero de $1,000, hágame favor, ¿qué hace con los 99.99, verdad? 999. Entonces, por eso es que las denominaciones son menores, ¿verdad? A menos que usted vaya a hacer negociaciones, como decía don Romeo, de alto nivel y entonces necesita otras denominaciones, pero eso lo determina usted. Entonces, en el banco usualmente uno compra los cheques de viajero y por ahí les voy a explicar cómo es que aplica, cómo es que funcionan. Entonces, usted lleva de $50. Se me ocurre $50 porque es lo que usualmente se usa, es lo que uno pide y es lo que a uno le dan. Entonces, ¿por qué? Porque voy a entrar a Disney, 40. Porque me voy a comprar una dona y un café en Dunkin' Donuts, van a ser, ¿cuánto? Qué sé yo, unos $5. Porque me voy a comer una hamburguesita de aquellas bien pequeñitas que venden ahí en Disney. Y entonces me vale 50 centavos de dólar. Y me compro un café por latte que sea, ¿verdad? Que va a ser más caro porque tiene leche, o un capuchino, pues igual me va a valer como 1.5. Entonces no es gran cantidad, ¿verdad? Es como si usted va a ir al mercado básico y ahí va a comprar frutas, ¿verdad? Entonces no necesita llevar usted $1,000, ¿verdad? O sea, podrá llevar $1,000, pero en la sumatoria de los formularios del cheque de viajero, de los cheques de viajero, ahí ya son cheques. Entonces, así es como funciona. Entonces, hágase usted la idea con el cheque de viajero. Los utiliza, usted tiene una chequera, ¿verdad? Que eso es común el término. Y entonces eso le dan, ¿verdad? Una chequera, ahí sí, no con formularios, con cheques. Porque los cheques ya están a su nombre, porque ya llevan el monto, porque llevan la firma, 2 firmas suyas y una firma del banco, de quien se los crea en el banco. Entonces, usted lleva ahí a todos los cheques que va a utilizar en su viaje, ¿verdad? Entonces, las denominaciones pequeñas, porque yo vuelvo y repito, se come una hamburguesa, se toma un café, una Coca-Cola, todo eso hay aquí y en el mundo. Entonces, usted, como el idioma nos provoca problemas, entonces, ¿qué es lo más inmediato? ¿Verdad? Lo que usted conoce de aquí, ¿verdad? Entonces, allá tienen los mismos nombres, ¿verdad? El café, solo usted dice coffee, y entonces ya le dan su café. O si no, pues le señala cuál es el que usted quiere, ¿verdad? Si tan mudo va uno en el idioma. Entonces, por eso son las denominaciones pequeñas. Sí, Josué Guillermo. Una consulta, licenciada. ¿Este cheque tiene alguna fecha o un tiempo de caducidad, así como los cheques normales? Sí, sí. Usted puede ir de viaje y puede regresar y no precisamente, mire, me tengo que gastar todo el dinero de los cheques porque ¿qué voy a hacer yo si los regreso? No, tienen vigencia y en la vigencia usted los va a poder negociar. De hecho, usted los trae y si quiere los lleva al banco y el banco se los recibe y le entrega sus dólares si fuera el caso que eso es lo que usted quiere. O por el otro lado, usted ya no quiere dólares, usted quiere quetzales, pues le hacen sus conversiones y le dan su dinero. Entonces, ahí tenemos nosotros la funcionalidad. ¿Cuál es a la larga la vigencia de los cheques como tales? Si ustedes se recuerdan, para protestarlos, 15 días calendario. Para validez y eficacia de los cheques, 6 meses. Y en el caso de los cheques de viajero, hay una prescripción. Todas las acciones cambiarias contra el que expide o contra el que pone en circulación cheques de viajero, prescriben en 2 años, a partir de la fecha en que esos cheques fueron creados, ¿verdad? Entonces, si hubiera algún problema con esos cheques y hay que ejercitar la acción cambiaria,
los cheques de viajero no van a tener validez de 6 meses solamente, sino para efectos de la acción cambiaria prescriben en 2 años. Muchas gracias. Ahí estamos con los cheques de viajero. Encontramos que cómo funciona. Les digo la compra de los cheques de viajero porque así es. Si usted tiene una cuenta en el banco, entonces usted va a pedirle al cajero, va a pedirle al receptor pagador, al de la moneda internacional, al que lo atienda en el banco, que como beneficiario de esos cheques, usted necesita que le debiten de su cuenta determinada cantidad de quetzales, porque usted tiene su cuenta en quetzales, que le hagan la conversión en dólares y que le libren, que le creen para crearle cheques de viajero. Hay una lista de agencias, hay una lista de sucursales, hay una lista de bancos corresponsales que tienen relación con el banco que le está creando los cheques de viajero aquí. Entonces, en todos esos bancos, por ejemplo, si usted fuera a Estados Unidos, está el Banco de América, por ejemplo. El Banco de América usualmente es un banco corresponsal de muchos bancos en Guatemala, si no es que de todos. Entonces, usted va a Nueva York y hay Banco de América. Usted va a Miami y hay Banco de América. Usted va a Atlanta, usted va a California, a Los Ángeles, usted va a San Francisco, usted va a donde vaya. Hay Banco de América. ¿Qué quiere decir eso? Que en todos los estados de Estados Unidos usted puede ir al Banco de América y cambiar sus cheques de viajero. ¿Qué le van a dar a cambio de que usted entregue el cheque? Billetes. ¿Qué moneda le van a dar porque usted entregue sus cheques? Dólares, ¿verdad? Entonces, así funciona el cheque de viajero. Encontramos que el banco corresponsal que pone en circulación los cheques de viajero, pues obviamente, ¿verdad? Se coloca como avalista del librador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a estar avalando las negociaciones que realice el viajero a donde vaya, porque el banco fue que creó esos cheques a favor de persona determinada. Los cheques de viajero no se crean al portador, ¿verdad? Se crean a su nombre. Entonces, ¿usted qué hace? Pues usted lo llena, lo endosa, a donde se crean a nombre de persona determinada. No quiero decir a nombre suyo, sino a nombre de la persona determinada a la que usted quiere crearle, ¿verdad? Pero usted ya lleva los montos. Usted va al banco aquí, usted pide, por ahí voy José Guillermo y Suset. Usted va y le debitan de su cuenta. No tiene cuenta en el banco, entonces usted lleva su dinero. Y entonces en el dinero de quetzales le hacen la conversión a dólares. Realizada la conversión a dólares, ya le crean sus cheques. Así funciona, ¿verdad? Sí, José Guillermo. Fíjese que con lo último que estaba diciendo me perdí un poco. El cheque de viajero no es creado al portador. No. Pero si ya está creado, ¿cómo yo lo hago a nombre de otra persona o de alguna entidad? No, a eso me refería, que usted lo tiene que hacer a nombre de persona determinada, ¿verdad? Usted lo crea a nombre de persona determinada. La negociación sale a nombre suyo en el banco, pero los cheques no van a nombre suyo, sino los cheques son creados como chequera con la diferencia que ya llevan el monto cada uno de los cheques de su chequera. Entonces vamos a suponer, usted va a Disney, me parece lo más familiar, ¿verdad? Miren un poquito por ahí el canal de Disney. Y entonces usted paga su entrada a Disney, porque ahí no es gratis, usted paga $40 y entonces
Usted lo crea a favor de Disney, ¿sí? Usted va a McDonald's y va a pagar con cheque y se lo reciben. Usted coloca el nombre que a usted le indican de McDonald's. Usted va a una joyería, tiene que ser a nombre de la joyería. No puede decir usted al portador y lo entrega. A eso me refiero. Pero yo había entendido en un principio que el banco me los creaba a mí, a mi nombre todos, y yo los extendía ya en determinado, pero ya le entendí. Muchas gracias. Funciona idénticamente como los cheques aquí. ¿Sí? Que va uno a una zapatería y a uno le dicen, mira, el cheque se hace a nombre de Alexander Galvez Paz. Ah, bueno, es el dueño de la zapatería, a lo mejor, ¿verdad? Pero no se reciben al portador para que usted lleve su control. Es para eso. Porque como recuérdese que el banco corresponsal tiene que hacer los cobros aquí, ¿verdad? Sí, Ingrid. Sí, licenciada, muy buenas noches. Es casi la misma duda del compañero, pero yo entiendo de que los cheques de viajeros se van a crear ya con la cantidad el banco que los va a pagar, y lo único que tengo que hacer yo es escribir el nombre del lugar donde yo estoy consumiendo. Sí. ¿Verdad? O sea, donde yo voy a comprar. Por eso le digo, debe ser creado a nombre de persona determinada. Ah, muy bien. Ahora sí, licenciada, es que yo también había entendido, así como el compañero, de que todos los cheques iban a ir a nombre de la persona que los iba a utilizar. No, porque usted solo los endosaría. Y no es así, sino usted llena su cheque. Usted llena su cheque y entonces lo entrega donde usted vaya, ¿verdad? Muy bien. Gracias, licenciada, muy amable. Para servirle. Ahí estaríamos. Sí, Alexander. Disculpe, Lisa, tanta preguntadera, pero quería consultarle si lo que usted mencionaba de las cantidades mínimas de como para cobrar el cheque, si estaba regulada como en el código para como pues anotarlo, ¿no? No. No, porque usted tiene la libertad de pedir cuánto es la denominación que usted quiere que le coloquen a sus cheques. Oh, ok. Dependiendo qué son las adquisiciones que usted va a hacer en el extranjero. Ese es el punto de referencia. Ah, bueno, está bien. Gracias. Sí, Ingrid. Disculpe, licenciada. Ahora me surge una duda. Cosa de que hay una cantidad previamente establecida para declarar a la hora de que uno vaya a viajar. Entonces... No tiene que llevar más o la declara. Ajá, o sea, si llevo más de 10,000 y los declaro, no habría problema. A ver, si usted lleva más... Porque tengo entendido que son $10,000 los que uno puede, menos de $10,000 los que uno puede hasta 10,000 llevar, sin declarar. Sin declarar. Pero usted lleva 10,001 y ya lo debe declarar. Y al declararlo, ya no tendría ningún problema. No tiene problema. Ah, muy bien. Gracias, licenciada. Pero vamos a suponer que usted lleva $100,000 y va a ir una semana y va solo de paseo y va a la casa de su hermana. Entonces, ¿para qué lleva tanto dinero? O sea, claro. Se da cuenta la lógica. Hay que tener cuidado. Sí. Gracias, licenciada. Muy amable. Bueno. Me decía Giovanni, funciona exactamente como los cheques aquí. Así es, Giovanni. Así es, Dulce. Así funciona. Dulce está preguntando si las cantidades de los cheques son las que uno quiere pedir. Y entonces el banco los crea así. Sí, por ejemplo,
yo quiero 50 cheques de $50 cada uno, porque llevo 2,500, yo creo. Entonces, así funciona. O quiero 25 de $100, por ejemplo, ¿verdad? Sí, ¿lo puedo pedir así? Sí, así es. Sí, Henry. Licenciada, me surgen dos dudas. La primera es que si yo solicito hoy los cheques viajeros, ¿hoy mismo me lo dan o hay Sí. un tiempo? No, usted puede ir hoy, no tiene cuenta en el banco, lleva su dinero hoy le hacen la conversión y solo espere como 15 minutos, media hora y usted está teniendo sus cheques. No he dicho esta particularidad y con esto termino los cheques de viajero. Los cheques de viajero llevan 2 firmas suyas. 2. Los cheques de aquí, todos los que hemos visto, llevan una sola. ¿Sí? Su cheque imaginario, ¿cuántas firmas suyas tiene? Uno. El que usted creó y que es mejor que lo cree mejor en el segundo parcial si lo va a crear. ¿Cuántas? Uno. Una. ¿Usted quería preguntar, Henry? Sí, es que tenía otra duda, disculpe. Bueno. No ¿Tiene algún precio el emitir esos cheques viajeros en el extranjero? O sea que, por emitirlos. No tiene. Gracias, licenciada. Bueno, les decía, con esto termino. Usted tiene sus cheques, se los crea el librador librado, que es el banco, y usted frente al receptor pagador o en atención al cliente, donde a usted o en el área de internacional, donde a usted se lo den, porque cada banco tiene su estructura diferente en la estructura organizacional. Y entonces a donde le corresponda ir, porque usted quiere cheques de viajero, entonces se los crean y usted está obligado a firmar cada uno de los cheques con su firma de siempre. Entonces, le dejan un espacio en el cheque, los cheques de viajero tienen un espacio para otra firma. ¿Cuál es esa otra firma? La suya. Pero esa firma, ¿dónde la hace usted? Aquí, si usted va de compras, ¿dónde hace la firma? ¿En el banco cuando le dan la chequera o en el centro comercial, en el negocio donde usted va? Refresquen, recuerden. Cuando se extiende el cheque. Donde usted va, cuando usted crea el cheque. Entonces, usted aquí firma frente al receptor pagador. Vamos a suponer que ahí se los dieron. Y cuando va al extranjero, usted firma otra vez en el banco cuando cambia un cheque de viajero. En Disney cuando usted ingresa. En McDonald's cuando compra su comida, aunque sea allá dentro de McDonald's, ¿verdad? En Dunkin' Donuts, cuando usted compra sus donas y su cafecito que ya se echó el recorrido de Disney. Entonces, ahí es donde usted vuelve a firmar. ¿Por qué y para qué? ¿Qué creen ustedes? Para corroborar que es el titular del cheque. Para corroborar que la firma que lleva ahí impresa es la suya. ¿Verdad? Para eso es. Muy bien, Marilyn. Entonces, así es que lleva 2 firmas. Los cheques aquí, ¿cuántas firmas hay que colocarle? Una. ¿Y por qué no se colocan 2? Porque el banco tiene registrado toda su información y no pasa nada, ¿verdad? Pero como estamos yendo a otro país y allá no nos conocen y no saben cómo firmamos y no tienen registros nuestros, es por eso que corroboran con su pasaporte, con la firma que usted ya estampó en el cheque y la firma que va a colocar. Entonces son 3 firmas que son de la misma persona, ¿sí? Entonces ahí están los cheques de viajero. Vayámonos a los cheques de talón. Vámonos a los cheques de talón. Sí, María Fernanda. Perdone, dijo 3, había dicho 2, pero no sé si ahorita. Es que son 2 firmas suyas, pero estoy hablando de la firma del pasaporte. Ay, ok. Gracias. Ay, María Fernanda, ¿verdad que no pone atención? No, perdone, me perdí, disculpe, Lick. Entonces,
le revisa porque usted se identifica y acredita su identificación con el pasaporte. Su pasaporte tiene su firma. El cheque que usted cambia en Banco de América también tiene su firma porque usted la estampó aquí en el banco cuando le entregaron sus cheques de viajero. Y todavía tiene una en blanco, un espacio para firma, que es allá en el Banco de América, donde usted lo va a firmar. Entonces ahí estaríamos hablando de 3, pero el cheque lleva estampadas 2, eso quiere decir. Vayámonos a los cheques de talón para recibo y los cheques causales. Eso es más rápido. Los cheques de talón son cheques para recibo. ¿Qué quiere decir? Que los cheques con talón son para recibo porque llevan adherido un talón. Por eso se llaman así, que es separable y que debe ser firmado por el titular que recibe ese cheque con talón. Y va a servir ese talón que usted firma al recibir el cheque como comprobante de ese pago realizado con ese cheque. En eso se resume el cheque con talón para recibo. Si hablamos quienes crean cheques con talón para recibo, las maquilas, por ejemplo. Mucho anteriormente, la Universidad de San Carlos pagaba servicios con cheques con talón, ¿verdad? Ahora el talón es ese codito de cheque que usted tiene donde coloca la fecha y coloca los demás datos y me compré unos zapatos en el almacén tal día. No. El talón de un cheque es exactamente la copia fiel del cheque que usted firma y que queda como comprobante que se le realizó el pago. En eso consisten, por ahí voy, José Guillermo, los cheques con talón para recibo, para acreditar el recibo del cheque. Los cheques causales expresan en el cheque el motivo de su creación y para qué van a servir. Por eso se llaman causales. ¿Cuál es la causa que le dio origen? Servirán de comprobante del pago realizado cuando lleven el endoso del título original, ¿verdad? En el titular original se va a firmar y entonces se acredita el pago realizado y su relación entre la causa y el cheque. La causa, ahí se recuerda que es el negocio jurídico. José Guillermo, dígame. Consulto, el cheque con talón es el que extienden las empresas para alguna liquidación, que tiene una copia fiel y abajo tiene un como codito. Así es. Muchas gracias. La copia fiel, más que el codo, es la copia fiel del cheque. Pareciera ser que a usted le dan 2 cheques, ¿sí? Sí. Es el cheque y la copia de ese cheque, pero tiene exactamente los mismos datos, la misma información. Es como con papel, ¿cómo se llama ese que saca lo que se está escribiendo encima? ¿Tiene lo mismo abajo? Sí. Como papel pasante, algo así. Como papel carbón. Exacto. Ajá, así es. Gracias. Así es. Bueno, entonces ahí estaríamos en el cheque con talón y el cheque causal. El cheque causal más que todo hace referencia a la causa, ¿sí? Y el cheque con talón para recibo hace referencia a una copia fiel del cheque que acredita que el pago fue realizado. Eso quiere decir, es comprobante del pago realizado. Sí, María Fernanda. Gracias. Entiendo que esto es como comprobante de pago, pero eso significa también que estos cheques tienen como provisión garantizada, porque sí, o podrían ser rechazados, digamos, no tienen provisión garantizada. Son cheques especiales que garantizan el fondo del dinerario de los cheques. ¿Y eso los crea, por ejemplo, una persona o también el banco?
Los crean las personas. O sea, eso lo crea, por ejemplo, si le va a pagar a usted una maquila, pues ellos crean sus cheques, pero se crean con ese formato de cheque con talón para recibo, porque no todos los cheques tienen talón, porque no todos son cheques con talón. Entonces, la maquila en el banco los pide así, que se los impriman así, ¿verdad? Ah, muy bien. Gracias, Ley. Para servirle. Sí, Eliu. Buenas noches, Lita. Entonces, quiere decir que estos dos cheques, al igual que los anteriores, por ser especiales, cumplen con las mismas 3 características que nos dijo al inicio. Sí. ¿Verdad? Así es. No son negociables, tienen una garantía y no son al portador. Gracias. Así es. Exactamente, no sé, pregunta por ahí. Sirven para liquidación. A ver, Romeo nos puede desactivar su micrófono, por favor. Romeo, pues gracias. Dulce nos pregunta si los cheques se utilizan para liquidaciones. Sí, y se utilizan también para pagos de salarios. Por ejemplo, una maquila que tiene 1000 trabajadores, entonces necesita talón, talón y talón para acreditar los pagos. ¿Qué nos quiere decir Jorge Mario? Jorge Mario está por ahí. Sí, es que había colocado sensibilizado porque a veces se utilizan un papel así en ciertas copias también. Ah, sí, eso le iba a preguntar, sí. Es que es papel especial, ¿verdad? Es papel especial, pero es una copia fiel y ese papel especial. Yo asocié Carmen pasante con pasantía, pero no, es ese papel carbón, ¿verdad? Que ya no se usa casi, sino que hay otros mecanismos más tecnificados hoy. Dulce pregunta si el talón también recibe el nombre de voucher. Y realmente no. Realmente es un talón, ¿verdad? Sí, es un talón. Talón es esa copia fiel que está unida al cheque original por una línea punteada donde usted lo puede desprender con mucha facilidad. Por eso se llama así. ¿Usted le puede llamar voucher? Sí, usted le puede llamar voucher, pero es un término popular, no técnico. Respondiendo ahí a todas las preguntas. Sí, don Romeo, usted quería preguntar algo. Sí, Lee, que era eso del voucher. Normalmente el cheque trae lo que usted dice, una copia fiel del cheque original, y es lo que se le llama voucher. Algunos lo hacen. Sí, ese es el término. Y como así es. Una simple hoja más que todo para dar control contable. Sí, así es. Encontramos entonces ahora que tenemos otros títulos de crédito que necesitamos. Ustedes tienen un material ahí y es bueno que aprovechen de estudiarlo. Es lo relacionado con el pagaré. El pagaré tiene, si nosotros lo vemos, está antes que el cheque, ahí lo pueden ubicar. Lo tenemos antes y el pagaré se diferencia del cheque. Hago la sustanciación, pero ustedes ya tienen su material, que el cheque se diferencia del pagaré. El pagaré se diferencia del cheque, de que el cheque contiene, oigan bien, porque es un requisito especial del cheque, contiene una orden incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero. Orden incondicional. Eso es el cheque. Ahora el pagaré, ¿cómo se diferencia del cheque? Si también es un título de crédito dinerario, también tiene requisitos especiales como la promesa. Oigan bien, esa es la diferencia con el cheque. La promesa incondicional
de pagar una suma determinada de dinero. Ese es un requisito especial del pagaré. Y el otro es el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago. Debe estar consignado en el pagaré. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cheque y el pagaré? Que el cheque contiene una orden incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero, mientras que el pagaré contiene una promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Entonces, esos son requisitos especiales. Uno para el cheque, la orden incondicional, y otro, la promesa incondicional para el pagaré. Es decir, el contenido del pagaré se hace efectivo a futuro porque es una promesa. El cheque es hoy porque es una orden incondicional. ¿Se dan cuenta? Orden y promesa, los dos son incondicionales. Encontramos entonces que los cheques no generan intereses, ¿verdad? En el pagaré se pueden establecer intereses convencionales, es decir, lo convienen las partes del pagaré. Esa es otra diferencia. El pago se va a hacer inmediato, de manera mediante amortizaciones sucesivas, ¿verdad? Entonces, esa es otra característica del pagaré también muy importante. Entonces, encontramos ahí que hay obligaciones en el pagaré que deben de cumplirse por el aceptante del pagaré. ¿Quién es el aceptante del pagaré? El que recibe el dinero y firma el pagaré como obligado, ¿verdad? Encontramos a su vez que el pagaré va a nacer a la vida jurídica cuando no se haya garantizado ya el cumplimiento de obligaciones con otro título de crédito, como la letra de cambio, por ejemplo. Entonces, porque si ya se utilizó letra de cambio, no se puede utilizar el pagaré. Ahora el pagaré sí va a tener en las disposiciones supletorias que van a ser aplicables al pagaré todas las posibles disposiciones que se puedan aplicar de la letra de cambio. Entonces, esa es otra característica especial que tiene el pagaré. Es importante que ustedes vean eso porque es una promesa, quiere decir con pago a futuro. Puede generar intereses el pagaré, ¿verdad? Diferencias con el cheque. Y se le aplican contenidos que sea posible aplicarse, como la aceptación, por ejemplo, de la letra de cambio. La letra de cambio es un título de crédito de aceptación obligatoria. El pagaré es un título de crédito de aceptación obligatoria, ¿verdad? Entonces, ahí hay obligatoriedad en la aceptación. En cambio, en el cheque, no. ¿Por qué? Porque es una orden incondicional de pago inmediato, ¿verdad? Del título de crédito. Sí, Ingrid. Ingrid, sucede. Ah, no, Ingrid, Lisbeth. Buenas noches, licenciada. Yo tengo una duda. Hablando del pagaré, ¿existe un formato en sí como el cheque? Es un formato que es universal, ¿verdad? Pero en el pagaré. No. Las entidades tienen la posibilidad de crear su propio formato de pagaré. Eso hacen los bancos, por ejemplo. O por el otro lado, usted va a la librería y compra ahí un talonario de pagarés, por ejemplo. O un pagaré, un formato de pagaré. Okay, ¿Es estrictamente legal? Sí. Y cuando uno, o sea, como ya fungiendo como notario, llega un cliente a la oficina y dice que quiere ser un pagaré porque ya sea con una empresa, entre empresas se quieren prestar el dinero y quieren tener este documento como soporte, uno hace su propio formato entonces y ellos ya solo lo firman como un acuerdo. Una vez usted cumpla con los requisitos del 386, que son 5, y los requisitos del 490 para el pagaré, que son 2. Si usted cumple con esos 7 requisitos, no hay ningún problema, es válido y es eficaz.
Ok, gracias, Ligda. Muy bien. Si ya no hay ninguna pregunta, nos vamos a quedar por aquí. Por favor, estudiense el vale. Estudiense el vale y por ahí vamos a darles el otro día otro para que ustedes puedan tener referencias para el próximo parcial, porque el próximo parcial lo tenemos el 23, yo creo. Por ahí Nixon Antonio está preguntando qué entra en el segundo parcial. Yo creo que es el segundo parcial que él pregunta. Entonces, tenemos títulos representativos de mercadería, tenemos los títulos dinerarios, que hasta ahorita vamos con 3, ¿verdad? Entonces ahí ya estaríamos hablando de 8 títulos. Y yo espero que todavía podamos agotar por lo menos otros 2. Ligda, perdone, ¿material de esto va a compartir usted? No. Ya compartimos. Una parte ya la compartimos el otro día. Bueno. ¿Hasta qué artículo nos quedamos? ¿Podemos encontrar los títulos que nos dijo hoy, Ligda? ¿Hasta qué artículo llegamos? Ay, ahí sí me la pone difícil porque el pagaré está antes que el cheque, por ejemplo, y el cheque ya lo agotamos todo. Bueno, no sigue un orden. No. Ok, Ligda. Sí, pero igualmente ahí está el material y se puede ir guiando por el material, Mario Danilo. En Classroom está, ¿verdad? Sí. Muy amable, Ligda. Para servirle siempre. Igualmente, si vemos, por ejemplo, el pagaré lo tenemos en el 490 en adelante. Pero si vemos el cheque, ya lo tenemos a partir del 494, ¿verdad? Y así sucesivamente. Gracias, Lick. Feliz noche. Que tengan buenas noches y para los que tienen por ahí algo pendiente, Feliz noche, licenciada. Creo. Sí, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. A mí no se me olvida y a usted sí. Feliz noche, Lick. Y buenas noches. Feliz noche, licenciada.